Ok, muy buenos días a todos. Entiendo que esta clase, bueno, entiendo, les dije que esta clase iba a ser una clase de recuperación. Estamos martes 16, en Ecuador son las 7 de la mañana. La clase normalmente es a las 9 y son los miércoles. Estamos martes hoy. Estoy recuperando perdón. Estoy recuperándola porque el día de mañana no voy a poderles dar la clase y tampoco quiero que nos atrasemos porque tenemos bastante material que cubrir. Así que, bueno, esta clase está siendo grabada para que ustedes la vean. Eh, y bueno, pues les había dicho que hay una tarea, la tarea 5. Creo que la semana pasada les dije que se le iba a subir para que la empiecen a hacer, pero no lo hice. Entonces la acabo de subir y está disponible para que ya la puedan eh, entregar cuando deseen, ¿no? La fecha de entrega es el siguiente miércoles, o sea, el miércoles de la siguiente semana. Tienen toda una semana desde hoy, bueno, desde mañana, que sería miércoles, martes, hoy, eh, para que la hagan. Entonces tienen suficiente tiempo y es sobre lateral de cargas sísmicas, que eso es un tema que vimos el semestre, pero el parcial pasado. Entonces ya tienen que tener los conocimientos y la central es relativamente sencilla, solo tienen que replicar lo que les di en la clase para que entiendan cómo se hace el procedimiento. ¿Ok? Bien. Entonces con eso creo que debemos empezar la clase. Por cierto, también vi que ustedes, o sea, por error mío, yo había creado la entrega del proyecto en la plataforma virtual, parte parcial, 20 puntos, pero sin embargo no lo publiqué. Entonces me di cuenta de eso. No he estado chequeando el correo todos los días porque he estado ocupado yendo, viniendo. Pero bueno, me di cuenta el lunes, ajá, ayer, y creé ya para que puedan subir ese archivo y tienen para hasta el día miércoles, o sea, hasta el día de mañana para que lo puedan subir. O sea, 3 días desde ayer hasta hoy. Les mando un mensaje por la aula virtual, entonces espero que todos lo hayan leído y que suban su proyecto. Tienen hasta mañana. Mañana, miércoles 17 de julio. La clase de ahorita se la estoy dando el 16 de julio. Eh, entonces, bueno, eso. Me encuentro ahora en este momento calificando sus exámenes para que ya tengan sus notas. Entonces, para que ya estén tranquilos y ojalá y ya tengan eso con ustedes y puedan ya saber cuál es su nota. Entonces, espero tal vez darles esta nota al final del día de hoy, más tarde, a los mediodía, no sé, estoy viendo. Calificar toma tiempo, son 17 alumnos, entonces tengo que ponerle tiempo. Además que me dieron el escaneado de sus exámenes y es un solo archivo, me tocó separarlos, como 1 hora y media me tocó solamente separar y agrupar la parte teórica con la parte práctica con el mismo nombre, con el nombre de cada alumno. Entonces ya empecé a calificar la parte teórica, ahora me falta la parte práctica, vamos a ver cómo está, no tengo comentarios todavía, esperemos que esté bien. La parte teórica está relativamente bien, no me puedo quejar. Ok, bueno, entonces vamos compartiendo pantalla. Mm, mm, mm. Ok, bueno, vamos a hacer una recapitulación como siempre, súper rápida. Em, a ver, ok, bueno, habíamos visto la clase no pasada, sino la anterior, de hecho, la última clase del semestre, del parcial pasado, cómo distribuir fuerzas sísmicas laterales. Entonces, se sigue este procedimiento ordenado mediante una tabla Excel, es lo más adecuado, lo más sencillo, no, la herramienta más útil para hacer este método es Excel y se recomienda que hagan estas tablas con este procedimiento. Entonces, esto es lo que les voy a pedir en la tarea, ¿no? Ya esto ya lo expliqué, pero se los quiero mencionar para que sepan que la tarea es sobre esto de aquí. Ahora, en la clase pasada, que la vimos el lunes de la semana pasada, habíamos visto el método del portal. Entonces, como les había mencionado, hasta la clase anterior a esta, que
de esta diapositiva, hemos visto cómo obtener las fuerzas sísmicas y cómo se distribuyen en una estructura. Entonces, eso es lo que me va a dar es la fuerza externa que va a tener en la estructura. Ahora, cuando yo quiero hallar las fuerzas internas, dada la distribución de fuerzas en la estructura, yo voy a tener que hacer un análisis estructural, ¿no? Pero análisis estructural para una estructura de múltiples pisos y múltiples marcos que tienen múltiples grados de libertad es complicado. Entonces, por eso es que vemos el método del portal para tener un método de cómo obtener estas fuerzas internas de forma aproximada. Y es un método que tiene sus limitaciones, como aquí dice, ¿no? Tiene tres limitaciones que se las he dejado aquí. No voy a volver a tocar el- estas, estos puntos de forma detallada. Pero bueno, básicamente esto va a tener una distribución de momentos, como vemos en la figura, ¿no? Donde tendremos que en la mitad de los elementos, tanto en las vigas y en las columnas, va a tener lo que se llama punto de inflexión, que es el punto donde el momento se hace cero o cambia de signo. Entonces estos puntos son importantes porque estos son hipótesis necesarias para nosotros poder hallar las fuerzas internas en los elementos. Entonces habíamos hecho un ejemplo de cómo que finalmente me iba a poder hallar un predimensionamiento de vigas en el edificio. Eh, Habíamos tomado de este ejemplo el pórtico del eje 2 que sería, voy a poner esto de aquí, sería este pórtico. Entonces, y que lo vemos aquí en elevación. Entonces, un pórtico de hormigón resistente a momento. Un pórtico de hormigón resistente a momento, un pórtico es una estructura que está compuesta de vigas y columnas. Entonces, aquí hemos hecho el método donde vemos cómo vamos a predimensionar vigas. Las vigas están sometidas tanto a cargas sísmicas como a cargas verticales. Perdón, sí, perdón, cargas sísmicas y cargas verticales. O también las verticales se les dice también cargas de servicio, cargas gravitacionales. Entonces estas cargas gravitacionales son vivas y muertas, entonces por ese motivo tenemos que hallar estas cargas en estos momentos en esta viga a lo largo. En este caso, como tenemos que vamos a hacer para uno simplifica el problema lo que más pueda, vamos a asumir que la viga es igual, o sea, va a tener la misma sección transversal. Por ese motivo, vamos a lo largo de la viga a, a obtener los momentos donde estos momentos son máximos. En este caso, los momentos máximos se van a ubicar en estos puntos y en este punto. Entonces, así, esto mediante la fórmula de los coeficientes de la SI, me permite obtener estos momentos, ¿no? Entonces, tanto para momento por carga muerta como por carga viva. Y luego de esto, para obtener los momentos por carga sísmica, es que hacemos el método del portal. Entonces, el método del portal, como les digo, no me voy a entrar en detalles, pero es una estructura que tiene que estar en equilibrio, o sea que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Y esto lo voy haciendo de piso por piso, ¿no? Desde el piso más arriba hasta que me voy a la base. Y también tengo que hacer un despiece de la estructura, sabiendo que este despiece, o sea, los voy a como a desarmar. Y este despiece lo voy a hacer donde yo vea que los momentos son iguales a cero, porque en estos puntos me va a permitir que cuando hago sumatoria de fuerzas en ese punto, voy a poder decir que esa sumatoria de momentos es igual a cero. Entonces, eso me simplifica el problema. Entonces, haciendo este procedimiento, se puede hallar también las fuerzas sísmicas, tanto de las vías como de las columnas, donde, como les había dicho, el punto de inflexión está en el centro. Quiere decir que el momento es cero en ese punto, en el centro, en el medio, en la mitad de su longitud. Y tengo también el diagrama de fuerzas cortantes y de fuerzas axiales, que es constante. Entonces es sencillo, ¿no? Hallo estos momentos tanto para vías como para columnas, y esto me va a dar el momento sí, dado por sí. Entonces, para vigas específicamente, podemos hacer una reducción de este momento, dado que hemos hallado el momento en el eje del centro de la columna, pero podemos disminuirlo para que la longitud sea una longitud menor mediante regla de tres y hacerlo en la cara de la columna.
Entonces, bueno, hacemos las combinaciones de carga, tanto gravitacionales como, con momentos, perdón, sísmicas, tanto gravitacionales como sísmicas, y vemos cuál controla. En este caso, la carga que controla la carga, la combinación que tiene la carga sísmica. Entonces, con esto hacemos un predimensionamiento y tenemos que también revisar el cortante, ¿no? El cortante que tiene que ser menor que este valor que tengo aquí, porque si es menor, quiere decir que esta sección no es suficiente para resistir las cargas que va a tener sobreimpuestas. Entonces, quiere decir que necesito una sección de mayor, una viga de mayor sección transversal. Entonces, finalmente llegamos es el predimensionamiento de las vigas. De las columnas ya más o menos lo habíamos hecho con un ejemplo anterior, creo que fue el ejemplo 3 o 2, creo que el 2. Eh, entonces, aquí lo tenemos. Eh, generalmente, uno replica pisos, donde por ejemplo tenemos aquí tres pisos iguales y dos pisos iguales, por simplicidad, por, por, por conveniencia en la construcción también. No es tan conveniente tener tantas secciones diferentes, sino tratar de uniformizarlo donde se pueda, donde tenga lógica, donde tenga sentido. Ok, bien, ok. Eh, Ahora, lo siguiente que vamos a ver es cómo distribuir horizontalmente las fuerzas. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto este método de acá, que es el método de la distribución vertical de fuerzas sísmicas, donde yo sé que cada uno de los pisos va a tener una fuerza sísmica y que las fuerzas sísmicas, asumiendo, digamos que si decimos que todas las masas son iguales en todos los pisos, esta fuerza sísmica tiende a aumentar, donde la mayor fuerza obviamente está en el piso de más arriba. Ahora, cuando hablamos, esto de fuerzas, distribución de fuerzas verticales, ¿no? O sea, desde la base hasta el piso más arriba. Sin embargo, también yo tengo que, la distribución de fuerzas horizontales ya es diferente, porque ya hay que seguir un procedimiento un poco, otro procedimiento que, no es, que es diferente. Entonces, ¿a qué me refiero con fuerzas horizontales? A ver, aquí, por ejemplo. Yo voy a tener que la fuerza sísmica va a ir en esta dirección, si es en el eje X, o en esta dirección, si es en el eje Y. Pero eh, en ciertos casos, yo voy a tener que la rigidez de una parte del edificio va a ser mayor que otra. Entonces, quiere decir que si hay más rigidez hacia un lado del edificio, quiere decir que yo voy a tener eh, que la fuerza sísmica no va, que el punto de rigidez no va a coincidir con el centro de rigidez no va a coincidir con el centro de masas. Lo que quiere decir que va a haber una excentricidad entre las fuerzas. Va a haber un brazo de palanca y va a haber un momento que va a influenciar en la columna. Entonces quiere decir que va a haber una rotación. Y en ese caso, lo que sucederá es que las fuerzas no se podrán distribuir tan fácilmente, sino que tendré que hacer un método, tendré que seguir un procedimiento para poder distribuir esta fuerza. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el método que vamos a ver ahora, que es cómo distribuir horizontalmente las fuerzas sísmicas. Entonces, bueno, una vez determinadas las fuerzas sísmicas por piso, que es lo que les había dicho, de la distribución de fuerzas verticales, estas deben ser resistidas por los diferentes pórticos que conforman la estructura. O sea, si en el caso del ejemplo pasado, si tenía cuatro pórticos van a tener que tomar esa fuerza sísmica. Como no hay excentricidad entre las resultantes de las fuerzas actuantes, localizadas en el centro de masa, y resistentes, localizadas en el centro de rigidez, las fuerzas sísmicas actuantes producen un movimiento de traslación del sistema de entrepiso, de manera que puede definirse como rigidez de entrepiso a la fuerza cortante lateral que se requiere para producir un desplazamiento unitario del piso. Eh, Esto lo que quiere decir es que voy a tener rigideces en cada uno de los pórticos que, dependiendo de qué tan rígido es en relación con otros pórticos, los más rígidos van a tender a absorber mayor fuerza sísmica. O sea, a lo que me refiero con esto es, si voy, por ejemplo, al pórtico que tengo aquí, a la estructura, perdón, que tengo aquí en planta, y yo veo si yo veo los pórticos, no los pórticos, los sistemas laterales de carga
en la dirección Y. O sea, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. eh, yo voy a tener que, estos son muros, ya les había comentado, este es muro y este es pórtico resistente a momento, estos dos de aquí. Ahora, el muro va a ser más rígido que los pórticos resistentes a momento. Lo que quiere decir es que los pórticos, los muros, perdón, van a absorber o tener que resistir una mayor fuerza sísmica que los pórticos, ¿ok? Entonces, por eso es que a eso se refiere con esto. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo el 100% de fuerzas sísmicas, si es que todos los cuatro tuvieran una, como por ejemplo en el eje X, ¿no? Todos los pórticos tienen eh, una misma rigidez, todos son pórticos, asumiría eso, quiere decir que las fuerzas van a estar más o menos distribuidas en cuatro. O sea, voy a tener que este va a resistir un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Sin embargo, para cuando hablo del eje Y, voy a tener que eh, las fuerzas sísmicas no van a distribuirse como un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, sino que habría que ver cuál es la rigidez de cada sistema, pero probablemente, pero los que van a resistir más fuerza son estos pórticos exteriores. Entonces, más o menos sería que estos pórticos de afuera, la suma de los dos va a resistir, qué sé yo, sumamos un 70 o un 80%, mientras que estos muros, ¿no? Y mientras que estos pórticos intermedios van a absorber los dos un 20 o 30%. Entonces, pero eso va a depender de la rigidez relativa que tengan estos sistemas, ¿ok? Entonces, a eso me refiero, con distribución horizontal de fuerzas sísmicas. Hay que tomar en cuenta estos aspectos. Ahora, cada pórtico o muro, en caso de existir, tomará una fracción de la fuerza actuante, Bx y By, o sea, el cortante, proporcional a su rigidez entre pisos, que es exactamente lo que les acabo de mencionar. Entonces vamos a tener que este Bix', este es el cortante que va a resistir el pórtico puro, que va a depender de, como les decía, de la rigidez relativa, va a ser igual a la rigidez del pórtico que estoy considerando dividido por la suma de las rigideces de todos los pórticos. Entonces por eso es que es relativa, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, este pórtico tiene un 10% de la rigidez de todos los pórticos, quiere decir que eso es lo que va a absorber del cortante total, ¿ok? Entonces por eso es que este tiene una prima aquí, porque es el cortante puro. Hay otro cortante que nace de las rotaciones, que eso ya lo veremos, es un 2', ya lo veremos. Y lo mismo pasó para Y. Eh, para Y es exactamente la misma cosa, solamente que es en la dirección perpendicular. Acuérdense que los sismos se asumen que tienen direcciones perpendiculares, o sea, se actúan de forma perpendicular. X y Y, ¿ok? Y también Z es el otro, pero bueno, por ahora hablando solamente de X y Y, así es. Entonces aquí, bueno, la explicación de cada cosa para que les quede más claro. Entonces, Bix', prima y By', fracción de fuerza cortante entre el piso en estudio que es absorbida por el pórtico I correspondiente a Bx y By, respectivamente. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener un pórtico 1, pórtico 2, pórtico 3. Entonces aquí tengo el prima, ¿no? La suma de estas tres va a ser igual al cortante en la base, el cortante total. Y ahora, cada pórtico, asumiendo que son pórticos, lo que tenemos aquí, va a tener una rigidez en cada dirección, ¿no? K1X, K2X y K3X. Y va a ser en la otra dirección, va a ser en la misma historia también. Entonces tendré en la dirección Y, tendré un B' y Y, B2' y, B3' y. Y cada pórtico va a tomar un porcentaje que va a depender de la rigidez de cada relativa con respecto a la suma de todos los pórticos. En este caso se ve que todo es parejito, quiere decir que se mueve eh, todo igual, ¿no? Se ve que, o sea, a simple vista, ¿no? Se ve que aquí ha habido un desplazamiento porque aquí está esta línea punteada, quiere decir que hubo un desplazamiento debido a la carga lateral que se está aplicando. Entonces, en este caso, como que daría la impresión de que las rigideces de los pórticos todos son iguales. Si es que, por ejemplo, una rigidez es más grande, digamos que B1X es más grande que B3,
X', lo que sucederá es que aquí ahí se producirán rotaciones. Entonces quiere decir que este pórtico se moverá menos y este se moverá un poco más y habrá una rotación en planta. ¿Ok? Y lo mismo acá, la misma historia. Entonces, esto es lo que significa el cortante prima, B y X prima, B y Y prima. Viene del cortante puro, porque es el cortante puramente resistido de forma horizontal. Bien, ahora, así es como se vería la traslación o sea, cómo se mueven estos pisos si es que el centro de masas coincide con el centro de rigidez. ¿Y quiere decir esto? Que eh, las rigideces de estos tres pórticos son iguales. Entonces, por eso si son iguales, quiere decir que se mueve todo igualito, o sea, bien bonito, no rota esto, ¿no? Sino que se traslada puramente en X y puramente en Y. Entonces, aquí en chiquito dice CM igual a CR, que significa centro de masas igual a centro de rigidez. Entonces, el centro de masas no es más que lo que han visto en física anteriormente, ¿no? Tienen un centro de masas. Si es que tengo, por ejemplo, una masa uniformemente distribuida en un piso, lo que sucederá es que si está uniformemente distribuida y esto es un rectángulo, el centro de masa va a estar en todo el centro del rectángulo. Eso significa centro de masa. Ahora, si yo tengo el centro de rigidez va a depender de las rigideces relativas de los pórticos. Y como les decía, si yo tengo que estos tres pórticos están espaciados, digamos que a la misma distancia y tienen una rigidez los tres iguales, va a suceder que el centro de rigidez también se encontrará en el centro del piso. Entonces, en estos casos, el centro de masas coincide con el centro de rigidez y no va a haber rotación. Entonces, utilizando esta fórmula es como voy a yo obtener el cortante de la estructura y se acabó. Ahora esto no siempre va a ser así y es lo mismo para allá, ¿no? Esto no siempre va a ser así, sino que van a existir casos en los cuales el centro de rigidez no esté en el centro de la estructura. Generalmente uno asume que el centro de masas está en todo el centro de la estructura porque uno siempre asume que las cargas son uniformemente distribuidas. O sea, uno lo idealiza de esa manera, ¿no? Uno sabe que no es exactamente así, pero es la forma en la que lo idealizamos. Pero el centro de rigidez sí ya va a ser un poquito sí va a poderse determinar de mejor manera porque nosotros somos quienes decidimos en dónde colocamos los elementos estructurales. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen esta planta de este edificio, ¿no? Y ustedes ven, y aquí tengo los pórticos, tengo un pórtico uno pórtico 2 pórtico 3 y acá también tengo este otro pórtico, pórtico único, pórtico 2 pórtico 3 o muro, como lo quieran ver. Si yo veo que existirán más muros o pórticos hacia un lado de la estructura, eh, quiere decir que generalmente el centro de rigidez va a tender a estar hacia ese lado. Entonces, por eso se ve que en este ejemplo, que es un ejemplo esquemático solamente, se ve que el centro de masas está en el centro del rectángulo, porque se asumen masas uniformemente distribuidas o pesos uniformemente distribuidos, pero el centro de rigidez se ve que está movido. Entonces, y eso se debe, como ven aquí, que los pórticos están todos como, no son simétricos. Ok, entonces, bueno, aquí dice, sin embargo, es frecuente que es de más rigidez no estén puestos simétricamente, en cuyo caso la resultante de las fuerzas resistentes estaría situada en un punto llamado centro de torsión o centro de rigidez, cuyas coordenadas están aquí, ¿no? Entonces, así que nosotros queremos hallar el centro de rigideces, tendríamos que aplicar estas fórmulas. Ya vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se aplica. Entonces, así es como se halla el centro de rigidez. Entonces, lo que único que voy a necesitar es las rigideces de los pórticos o de los muros y las distancias que se encuentran respecto a un, a un punto de, de referencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que un punto de referencia sería este punto de aquí. Entonces, vemos que, por ejemplo, el centro de masa está a una distancia de x1 y y1 de este punto de referencia. Y luego vemos que, y los pórticos, a mí lo que me interesa son los pórticos, saber la distancia es a a qué distancia se encuentran de un punto de referencia o de el centro,
Sí, del punto de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que este sería una distancia de x1 más x2, este pórtico, por ejemplo, o muro, y en esta dirección sería x1 más x2 menos x2, ¿no? Entonces, esas distancias las necesito conocer tanto en x como en y. Y eso me va a poder determinar este xt y x y yt, que son los centros de centro de rigidez o centro de torsión. Y finalmente, si existe una diferencia, o sea, no se encuentran en el mismo punto el centro de masa y el centro de rigidez, quiere decir que la estructura o el piso va a tener una excentricidad. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo obtengo esa excentricidad? La obtengo de la diferencia tanto en X y Y de la distancia en el cual se encuentran estos dos centros de masa y rigidez. Entonces, es el valor absoluto. Entonces, por eso tengo aquí que la excentricidad en X va a ser igual, en este caso, a em, el centro de torsiones menos el centro de masas. XT menos XM. O al revés, porque es el valor absoluto. No importa el signo que vaya a darme, porque el valor absoluto lo hace positivo. Y lo mismo para allí. Entonces, así es como hay estas excentricidades. Estas excentricidades son importantes, como les decía, porque esto va a decirme que voy a tener que el edificio va a tender a tener una rotación debido a que el centro de masa y centro de rigidez no coinciden. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Em, ok, como no coincide el centro de rigidez con la línea de acción de la fuerza cortante, o sea, el centro de masa, se produce un momento torsional de esta magnitud. Entonces tengo que el momento torsional en X va a ser igual a el cortante en X multiplicado por la excentricidad en Y. ¿Ok? Entonces, si vemos, y lo mismo para Y, ¿no? El momento torsional en Y va a ser igual a el cortante en Y multiplicado por la excentricidad en X. Entonces, si yo veo el momento, ¿no? Acuérdense que el momento es igual a fuerza por distancia. Esto es fuerza y esto es distancia. Entonces, vamos a ver. Entonces, tengo la fuerza en X que vendría a ser en esta dirección. Entonces, si va en esta dirección, las fuerzas sísmicas actúan en el centro de masas, ¿no? Entonces, quiere decir que si la fuerza va a actuar en el centro de masas, que es en este punto, pero va a rotar con respecto al centro de rigidez, quiere decir que va a haber una excentricidad. Entonces, lo que voy a tener es que voy a tener que este es el punto de referencia de rotación y este es el punto donde actúa la fuerza. Entonces, voy a tener que, si la fuerza actúa aquí, voy a tener fuerza por distancia y. Entonces, por eso es que me dice aquí que esto es Bx por Y. Y bueno, pues del cambiado de dirección sería para el momento torsional causado en Y. Entonces, bueno, donde ahora para referencia se tiene que el momento torsional en X es positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj y MTY es positivo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Bien? Ahora, los momentos torsionales originan rotaciones de piso, por lo cual algunos pórticos están sujetos a fuerzas cortantes, que son aditivas a las producidas por traslación pura, mientras que en otros los cortantes son de signos negativos. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Que viendo lo que vemos aquí, esta fórmula, que es esta misma fórmula de acá, estas son las fuerzas traslacionales puras, o sea, el cortante puro, así es como se le dice este B y X'. Entonces, sin embargo, el momento va a producir unos cortantes adicionales, que pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la dirección, que se tendrá que sumar o restar de estos cortantes, eh, que vemos, que estos cortantes puros, ¿ok? Entonces, a estos cortantes de momento, yo les voy a llamar B y X 2' y B y Y 2'. Donde para poder hallar esos cortantes que se dan por las rotaciones, lo que voy a hacer yo es multiplicar la rigidez del pórtico que esté considerando, pórtico con rigidez I, en la dirección X, multiplicado por Y y T, que eso aquí me dice, ¿no? X y T y Y y T son las coordenadas de los pórticos medidas a partir del centro de rigidez. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si este es el centro de rigidez,
yo voy a tener, y este va a ser uno de los pórticos. El Y, en este caso sería si Y y T, sería la distancia para este pórtico que existe desde el centro de rigidez hasta acá. Lo mismo sería para el pórtico de acá y lo mismo para el pórtico de acá. Eso sería Y y T. Y X y T sería, bueno, pues en la otra dirección. Eh, esto es el momento que ya obtuve anteriormente. Este es el momento torsional en X, este es el momento torsional en Y, que sería lo que va a multiplicarle. Y aquí tendré, aquí en el denominador, voy a tener el IP, que ese es el momento polar de inercia, que es una fórmula. Como vemos aquí, esta fórmula hay que aplicar para poder obtener el momento polar de inercia. Y como pueden ver, eso va a depender de las rigideces y la distancia que exista a los pórticos respecto al centro de rigideces. Este es el momento polar de inercia. Y ya vamos a hacer un ejercicio para que entiendan mejor de qué se trata. Entonces, finalmente, las fuerzas cortantes sísmicas total absorbida por cada pórtico en las direcciones X y Y está dado por esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos que B y X, sin ningún prima, sino que simplemente B y X, ya la fuerza lateral distribuida final es igual a B y X prima más B y X 2 prima. Entonces, quiere decir el cortante puro más el cortante que se da por los momentos, que dependerán de cómo están distribuidas las rigideces de los pórticos o de los muros. Bien, entonces, cuando hagan estos ejemplos de las rigideces, ustedes tendrán que ver cómo obtener estas rigideces de estos muros o de estos pórticos, ¿no? En algunos casos, el problema les va a dar, si es que por ejemplo es para el examen, les van a dar cuánto es la rigidez que tiene cada pórtico, o también, si no tienen mucha información, o sea, no tienen las rigideces, pero tienen información de los pórticos, de las dimensiones de los elementos y saben que es hormigón, pueden utilizar estas fórmulas de Wilbur, que ya las ven, están en la siguiente diapositiva. Eh, entonces, no, en esta diapositiva. Entonces, aquí tenemos que así es como se ven las rigideces y va a depender, perdón, va a depender de cómo es la estructura, cómo están las columnas empotradas, si están articuladas. Además, esto es para pórticos nomás. Entonces, por ejemplo, si se supone que las columnas están empotradas a la cimentación, esta fórmula se puede utilizar. Si las columnas están empotradas a la cimentación, esta es la fórmula que se utiliza. Esto sería para el primer piso. Ya cuando hablamos del segundo entrepiso, este es el primer entrepiso, este es el segundo entrepiso, tenemos que, si las columnas están empotradas a la cimentación, esto es para un piso, perdón. Si tenemos más de un piso, tenemos que, si las columnas están empotradas a la cimentación, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, para el segundo piso. Y si vamos a pisos más altos, digamos que tenemos un piso de múltiples pisos, un edificio, perdón, de múltiples pisos, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. Esto es para pisos intermedios, ¿ok? Y esto, bueno, no les pregunta si están articuladas o no, sino que solamente es una ecuación. Aquí les describe qué significa cada uno de los términos de la ecuación, que cuando vamos al ejercicio vamos a ver mejor cómo se hallan estos términos, ¿ok? Bien, ¿qué más? Entonces, bueno, aquí tenemos que adicionalmente, que bueno, torsión adicional a la dada por las ecuaciones anteriores puede resultar debido a movimientos torsionales del terreno durante el sismo, desviación de rigidez con respecto a las asumidas, diferentes niveles de daño en las componentes durante el sismo y distribución irregular de masas. Ahora, cuando nosotros hablamos, con lo que yo les había comentado anteriormente, que nosotros decimos, bueno, en este caso, aquí por ejemplo, tenemos que el centro de masas coincide con el centro de rigidez, ¿no? Chéverísimo. Es porque estamos diciendo de que los pórticos están perfectamente distribuidos tanto con rigideces como en distancias. Eso con respecto al centro de rigidez y respecto al centro de masa es que asumimos que la masa está uniformemente distribuida. Ahora, eso es lo que les dije, ¿no? Que el centro de masa es como que una idealización de que está en el centro porque nosotros asumimos que las masas son uniformemente distribuidas. Sin embargo, ese no va a ser el caso siempre. Van a haber tal vez estructuras que estén cargadas más en un lado del edificio que en otras.
que tengan tal vez cargas puntuales en algún lado y pues esas cosas uno no las puede saber a ciencia cierta cuando uno hace el diseño, sino que uno, por eso es que uno asume una carga uniformemente distribuida. Pero en el caso de que eso ocurra, de que digamos que una parte de la estructura esté más cargada que otra parte, lo que sucederá es que va a haber que el centro de masa no estará en todo el centro, sino que está de la, del, en la vista en planta, me refiero, sino que va a estar un poquito sesgado, no, o no sesgado, sino desplazado. Entonces, esa es una incertidumbre que existe, ¿no? Porque uno idealiza todo, pero en la edificación, ya cuando uno construye, ya las cosas no son tan perfectas. Entonces, por eso existen distorsiones adicionales que uno tal vez no las pueda tomar tanto en cuenta porque tienen estas como incertidumbres que uno no puede saber. Esta es una, entonces, es distribución irregular de masa. Niveles de, diferentes niveles de daño en las componentes durante el sismo. Si es que viene un sismo y la estructura se daña, eh, habrán ciertas partes de la estructura que tengan daños y otras no. Entonces, el centro de masas y rigidez, el centro de masa se va a mover también, o el de rigidez. Entonces, ahí también habrá una torsión que yo no estoy tomando en cuenta. Si tenemos también dice, movimientos torsionales del terreno durante el sismo, eh, el sismo, yo no quería entrar tanto en detalle porque no los quiero confundir, pero nosotros idealizamos que el sismo viene en dirección X, Y y Z. Pero el sismo en realidad viene en todas las direcciones. También el sismo rota, tanto en las direcciones X, Y y Z. Entonces, finalmente, el sismo va a tener eh, 6 grados de libertad. O sea, no solamente X, Y, Z, sino que también rotaciones en X, en Y y en Z. Entonces será 6 grados de libertad, que tendrá no 3. O sea, no 3 direcciones que se mueve el sismo, sino en 6 direcciones porque también va a rotar. Entonces, a ver, sería uno, 2 y 3, sí. Entonces, los sismos harán que el terreno rote un poco y esto también producirá unas fuerzas que se van a distribuir de una forma un poco diferente y esto también sería otra incertidumbre que hará que el centro de masas y el centro de rigidez no estén como donde yo como ingeniero eh, idealizo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, desviación de rigidez respecto a las asumidas, también en la construcción, uno, también existen incertidumbres, hay cambios también en el momento de la construcción, porque existen, no sé, cosas, particularidades en la obra, entonces uno tiene que hacer cambios, y tampoco la construcción es perfecta, sino que también tiene sus imperfecciones, tiene sus desviaciones, entonces... Y por eso es que también usamos estos valores de phi, ¿no? ¿Verdad? Eso para el diseño, pero también esto tiene que considerarse de cierta manera al momento de calcular estas rotaciones, de, o no rotaciones, sino el centro de masa y centro de rigidez. Entonces, debido a esto, los códigos, tanto el AC716 como el ANEC 2015, eh, me dice que uno tiene que considerar una excentricidad adicional. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí me doy cuenta que utilizando estas fórmulas, ¿no? Me di cuenta que existe una excentricidad, que es una excentricidad súper teórica, para poder incorporar todas estas incertidumbres que les mencioné. Nosotros vamos a sumarle a esta excentricidad calculada un 5% de la longitud en cada dirección. Entonces, por ejemplo, en X, vamos acá. Si yo tengo que esta es la excentricidad en X, ¿no? O sea, esta es la excentricidad en X. Yo le voy a sumar en esta misma dirección un 5% de la longitud. Y lo mismo en este caso, un 5% de la longitud en Y. Entonces, por eso tenemos aquí EX, D de diseño es igual a EX más el 5% de la longitud. Y lo mismo para Y. ¿Ok? Eh, entonces, esto es algo que tienen que saber y tienen que aplicarlo para el proyecto también. Ahora, a ver, un ratito.
Entonces, también, lo último, antes de ya empezar a hablar del problema que vamos a realizar, es que em, eh, así como el sismo actuando en Y produce cortantes, a ver, déjame ver esto, cómo lo escribo. Así como el sismo, ya, es así como si por ejemplo tengo una dirección en Y, un sismo que viene de la dirección Y y va a producir unos cortantes adicionales por las rotaciones, al haber rotaciones también va a producir que en la dirección perpendicular exista un cortante adicional. No va a ser tan grande, pero igual se tiene que incluir. Entonces, esto viene dado por esta fórmula, que si lo ven es súper similar a la fórmula anterior que tenemos aquí. La única diferencia que existe es que en vez de colocar aquí Bx, con X aquí, este va a ser By. Y eso también va a cambiar, obviamente, porque estamos dando el momento en la otra dirección. By, si este X, aquí esto va a ser por el sismo en la dirección, el momento en la dirección dado por By, y eso se mantiene igual. ¿Ok? Entonces, para ambas direcciones va a producirse, eh, el sismo en una dirección va a producir en la dirección perpendicular una fuerza que también tiene que considerarse. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos estas fórmulas de Wilbur que les había dicho y con eso podríamos hacer un ejemplo. Bien, entonces vamos a ir a un receso, un ratito de unos 10 minutos y regresamos y hacemos este ejemplo de aquí para que ya sepan cómo distribuir horizontalmente las fuerzas. Voy a ponerle stop a la grabación y en 10 minutos necesito descansar para refrescarme un poco. Ok, estamos de vuelta. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se distribuyen las fuerzas sísmicas en la dirección horizontal en una estructura. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos aquí el mismo edificio, ¿no? Dice, para el mismo edificio del ejemplo 3 determinar cómo se distribuyen las fuerzas sísmicas para el entrepiso 3 y 4. Entonces aquí 3 y 4, este entrepiso. Ahí dice 4 porque es 1, 2, 3, 4. Este, el entrepiso 4 que está entre el nivel 3 y 4. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, ya me han dado cómo van a ser, o sea, yo ya he obtenido, digamos que ya es un dato que me da el problema, cuáles son las dimensiones de las vigas y las columnas en los pórticos uno, 2 y 3, uno, 2 y 3, y en el 4 tengo estas vigas, ¿ok? Y las columnas al parecer son iguales todas, entonces necesito ambos datos, tanto las dimensiones de las vigas como de las columnas, así como en la altura de entrepisos. Todas esas cosas son importantes. Y también las longitudes. ¿Ok? Bien, ahora me dice aquí que entonces tengo 1, 2, 3, 4 y tengo los muros en A, en D. Estos son muros, acuérdense. Y los pórticos en B y en C. Eh, Ahora me dice aquí que la rigidez KAY y KDY, o sea, la rigidez de este pórtico como este pórtico, es igual a 300 kilogramos sobre centímetros, que es igual a 1,5 veces el, el módulo de elasticidad. Esto aplica para muros de mampostería de bloques huecos de concreto. ¿Ves? Entonces con esos datos debería poder yo empezar a hacer el problema. Ok, entonces lo primero que tendré que obtener son las rigideces de cada uno de los entrepisos. Yo ya sé cuál es la distribución vertical de fuerza. Entonces eso ya es un dato que ya tengo de ejercicios pasados. Ahora lo que a mí me interesa es saber las rigideces de entrepiso. Entonces vamos a hacerlo, aquí como el problema me dice, voy a tener que hacerlo del entrepiso 3 y 4, o sea, aquí. Entonces cuando tengo que hallar las rigideces, si voy a utilizar las fórmulas de Wilbur, voy a tener que utilizar esta fórmula entre pisos intermedios, que tengo para el primero, para el segundo y luego para los superiores. Entonces esta es la fórmula que voy a utilizar, donde tiene algunas cosas aquí que la ecuación requiere. Entonces, eh,
Entonces, por ejemplo, 48 veces E vendría a ser a ver, sí, verifico algo por aquí. Bueno, esto creo que puede quedar en función de E. No necesito saber cuánto es E por ahora. 48 sí es importante. Bueno, HN vendría a ser la altura del entrepiso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que estoy en el piso 4, entrepiso 4, que vendría a ser este, ese vendría a ser N, el 4. Entonces, quiere decir que aquí de 3 y 4 este HN va a ser igual a 3 metros. Entonces, este valor es el de HN. Luego tengo HM, que vendría a ser el del piso inferior. Entonces, abajo creo que, si mal no recuerdo, es 3 metros también. Y si tengo O, esto vendría a ser acuérdense, el abecedario, ¿no? M, N, O. Entonces, M es el del medio, N es el de abajo y O es el de arriba. A ver, así es, ¿no? ¿Verdad? M, N, O. Entonces sería, perdón, M, N, O. Así estamos. Entonces, el N es el que está aquí, este es N y este es O. Entonces, em, todos son 3 metros a la final. Entonces, por suerte es sencillo, todo es 3 metros. Pero igual para que sepan, si en el caso de que les venga un ejemplo donde las alturas entre pisos son diferentes. Y tengo aquí la sumatoria de KCN, que sería la sumatoria de las rigideces. Eh, entonces, sería aquí. Y C significa columna, sí, sí, significa columna. Ok, entonces, si yo quiero ya las rigideces de las columnas, la rigidez de la columna, la inercia primero va a ser igual a eh, si yo tengo, las columnas en este pórtico son de 400, en este entrepiso, perdón, son de 400 por 400. Entonces esto es B por H al cubo entre 12, sencillo. Ambos son 40, este es el resultado. Y luego para hallar KC, ahí sí, a KC tendré que hacer, es la inercia dividido para la altura. Entonces la inercia de la C y la altura es de 3 metros. En este caso está en centímetros, tengo que usar los centímetros y esto me da 711 centímetros. Tienen que ser consistentes con las unidades porque si no les va a dar algún error. Eso, ustedes saben que eso se acumula y bueno. Ok, entonces eso es para esta rigidez KCN. Luego tengo que hacer para las vigas lo mismo. Entonces tendré que las vigas, si quiero llegar a las vigas, tendré que estas vigas son de 250 por 550. Entonces 25 por 55 al cubo entre 12 me da esta inercia y hago lo mismo. Entonces aquí es la inercia dividido por la longitud. Las longitudes aquí son en este caso, 6 metros y 7 metros. Entonces tengo dos casos, 600 centímetros y 700 centímetros para vigas exteriores y para vigas interiores. Entonces, esto para las ejes 1, 2 y 3, que vendría a ser estos aquí, 1, 2 y 3. Tengo que hacerlo esto para todos los pórticos, para todos los, los pórticos que existan, ¿no? En este caso 4. Es chévere porque son 3 repetidos, entonces es un solo cálculo y este lo hago aparte. Entonces, para este caso, la viga es de 250 por 750. Este es más grande, entonces el resultado obviamente va a ser diferente. Aquí hay un error, dice 70. Pero bueno, ya asumiendo que está bien. Ah, no, está bien, perdón, porque estamos en este entrepiso, está bien. 725 250 por 700. Entonces, 225 por 70 al cubo entre 12 me da esto en centímetros a la cuarta. Y hago lo mismo, ¿no? Para vigas exteriores y vigas interiores. Y esto me va a dar esta KL, que sería como una rigidez. ¿Ok? Entonces ahora esto ya lo puedo reemplazar. Aquí te acuerdas, tengo KC, aquí tengo KL, aquí tengo KL también. KLN y KLM. Es tedioso esto. Yo siempre les he dicho que los ejercicios que vienen a partir de, ya cuando uno hace estos tipos de ejercicios, ya la cosa se hace más complicada, más tediosa. Estos son ejercicios que a mí no me encantan explicar también porque hay cositas así chiquitas que uno tiene que ir, venir para que ustedes entiendan bien cómo qué significa cada cosa. Eh,
Ahora tenemos que hacer lo mismo para los otros ejes. Acuérdense, tengo en las dos direcciones. Esta es la dirección X, 1, 2, 3 y 4. Y para la dirección Y ya me dice cuánto es la rigidez. Serían estas K, esta y esta. Ahora lo que tengo que saber es cómo es estas rigideces de aquí, de estos pórticos de en medio, B y C. Entonces, para B y C voy a tener que las vigas, déjame ver, son de 25 por 55. Voy a asumir que los pórticos son iguales aquí también. Eh, y tengo que las vigas son de, ¿cuánto miden? Miden 5 y 4 metros. Entonces tendré que calcularlo para los dos casos, es decir, 500 y 400 centímetros. Entonces con eso obtengo estas rigideces, estas K, perdón, que finalmente voy a tener que reemplazar todo en la ecuación. Entonces vamos viendo. Entonces K1X, K2X y K3X. Utilizo esta fórmula. Voy a tener que IB, no, perdón, KL para exteriores e interiores es igual a 578 y 495. Y para las columnas es 711, para todas las columnas. Entonces aquí voy a reemplazar, por ejemplo, el 711 por 4 porque son 4 columnas, por eso que es la sumatoria, ¿no? Entonces tengo aquí, tengo una, dos, tres, 4 columnas, y todas las columnas son iguales. Entonces por eso se multiplica por 4. Y para las vigas, entonces esto es este término, el primer término de aquí. ¿Qué más tengo? Tengo que esto es 4 por la altura, entonces esto va a ser 4 veces por 300 centímetros, perdón. ¿Qué más? El siguiente término sería HM más HN, que sería 300 más 300 centímetros. Por eso tengo esto de aquí. Y como esto es para vigas, ¿no? Yo aquí tengo el cálculo, voy a tener que las dos vigas exteriores, o sea, esto será 578 por 2 más 495. Y finalmente hago lo mismo para este último término. Esto va a ser igual, 300 más 300. Y este va a ser para el piso de arriba. Entonces aquí vemos que las vigas son iguales, por ende también este cálculo es exactamente igual al anterior. Entonces yo sumando todos estos términos, esto me va a dar 1,38 que multiplica por 300 en el denominador y esto, bueno, 48 para eso, multiplicado por E me queda 0,14 veces E. Y así es como obtengo la rigidez del entrepiso. ¿Ok? De esa manera, 0,48 veces E. Para el pórtico 4, que es el único pórtico diferente, voy a hacer algo muy similar, donde lo que me van a cambiar son las rigideces o los K de las vigas, porque estas vigas son más grandes. Entonces estos valores van a ser diferentes, que a la final si yo sumo todo esto me da 0,78. Y bueno, haciendo toda la operación, esto me da 0,21 veces E, ¿no? Pero un ratito que se me va a apagar la computadora y tengo que conectarlo. Un momento.
Ok, ok, ahí la conecté. Es un problema que en Europa los conectores son diferentes, entonces tengo solamente un conector para, para todo lo que necesito cargar, celulares, audífonos, reloj, la computadora. Tengo dos computadoras aquí, es un problema. Pero bueno, por eso me gusta más, por eso me gusta más Estados Unidos, porque es- eh, tenemos las mismas cosas, los mismos conectores, todo. Ok, bien, el dólar, todo. Estamos en la misma región, la hora no cambia tanto. Bueno, ahora para la dirección perpendicular, que es la dirección Y, tenemos que calcular las rigideces de B y de C, los pórticos B y C. Eh, Ahora también reemplazo con lo que había calculado anteriormente. Las columnas van a ser iguales, esto no va a cambiar. Lo que cambia son las vigas, porque las vigas tienen una longitud diferente. Y la sección transversal, aunque es la misma sección transversal acá, la longitud hace que sean los valores diferentes a la final. Entonces, esto me va a dar un 0,17 veces E cuando ya hago todo el cálculo, ¿ok? Y para los pórticos que tengo, perdón, los muros, el sistema lateral de carga que son de muros, eso el problema ya me lo da y me dice que esto es 1,5 veces E. Entonces, como pueden ver, esta rigidez es 1,5 veces E, es mucho mayor que las otras rigideces de estos otros pórticos, porque los pórticos tienden a ser mucho más flexibles en comparación con los muros. Entonces, tiene sentido de que estos resultados tienen sentido. Bien, entonces vamos hallando las coordenadas del centro de torsión. Entonces, como les había comentado, para el centro de masas, nosotros vamos a asumir que para todos los casos, a menos que les especifiquen algo diferente, es que la masa está uniformemente distribuida. Entonces, la suma de estos tres valores de aquí me va a dar igual a 19 metros. Entonces, esto lo voy a dividir para 2 y me va a dar que el centro de masas es 9,5 metros. Y para Y, la suma de estos tres valores es de 13 y esto lo divido para 2 y me da 6,5 veces, 5 veces metros. ¿Ya? Eh, ok, ahora vamos con el centro de torsión o centro de rigidez. Esta es la parte que es un poquito diferente y ya no es tan sencilla. Tampoco es tan complicada, pero requiere un procedimiento más largo. Entonces, si yo tengo cuatro pórticos, ¿no? En esta dirección, y también en esta otra dirección tengo cuatro pórticos, estos son uno, 2, 3, 4 y este es A, B, C, D. Voy a tener que hallar un centro para cada dirección. Entonces, lo que voy a necesitar es para cada dirección cuánto va a ser la rigidez de cada pórtico. Entonces, porque dependiendo de la rigidez, yo voy a poder saber dónde está el centro de rigidez, ¿no? Entonces, tendré que el centro de rigidez, voy a poner, perdón, las rigideces de cada pórtico. Entonces, por ejemplo, ya había calculado que para el pórtico uno, 2 y 3 la rigidez es de 0,14 veces E, mientras que para el pórtico 4 la rigidez es de 0,21 E. Y las distancias respecto a un punto de referencia, que en este caso el punto de referencia es este, va a ser que de aquí acá hay 13 metros, de aquí acá hay 8 metros, y de aquí acá hay 4 metros, y este es 0 metros. Entonces aquí tendré estas distancias, que cuando ya voy a necesitar multiplicar estos dos valores, y al multiplicarlos esto me va a dar 1,82, 1,12, 0,56 y 0. Y esto lo necesito hacer porque en esta fórmula, en Y por lo menos, tengo que esto lo voy a necesitar, ¿no? Está en el numerador porque tengo que sumar estos valores y esto me da 3,5 veces G. ¿Ok? Ahora también voy a necesitar sumar las rigideces. 0,63 por si eso lo tengo en el denominador de cada fórmula. Entonces, si yo hago ya el cálculo final, voy a dividir este valor con este valor y esto me va a dar 5,56 metros. Entonces, ese va a ser el centro de rigidez en la dirección Y. ¿Ok? Quiere decir que desde aquí hasta acá, en algún punto por aquí, aquí está el centro de rigidez. ¿Ves? Y tiene sentido, ¿no? Porque el pórtico más rígido está hacia acá, entonces tiene que estar un poco más pegado como hacia la parte de abajo. Ahora, lo mismo hacemos para la dirección X.
necesitaré las rigideces de este pórtico y de este pórtico y de estos dos. Entonces eso los pórticos exteriores es 1,5, es un dato que me da el problema. Y 0,17 yo lo calculé con las fórmulas anteriores. Y las distancias van a ser 0, 6 metros, 13 metros y 19 metros. Entonces, haciendo el cálculo, ya habiendo sumado esto, dividiendo, me va a dar 9,5 metros. Y este que está aquí, sucede que está en el centro de esta distancia, ¿no? Por, a simple inspección hubiese podido no hacer este de aquí, porque como pueden ver, estos pórticos tienen la misma rigidez, están espaciados simétricamente, y este también simétricamente con este, entonces quiere decir que esto va a estar en el centro. Entonces quiere decir que el centro de torsiones o rigidez coincide con el centro de masas, mientras que en la dirección Y estos no coinciden. Entonces quiere decir que en estos dos al haber una excentricidad va a producir una torsión, ¿ok? Que tengo que considerar. Entonces, hallando las excentricidades de diseño, simplemente voy a hacer que esto es la diferencia, no, perdón, primero la excentricidad teórica, esta va a ser de 0 para X y de 0,94 veces, 0,94 metros para Y. Ahora tengo que, acuérdense que existirá una excentricidad accidental que tengo que considerar. Entonces, eso siempre se va a sumar. Entonces, voy a tener que esta excentricidad accidental va a ser igual a esto más 5% de la longitud en ambos casos. Y estos son los valores finales que me van a dar como excentricidades de diseño. ¿Ok? Esta parte más o menos ya. Bueno, hay que saber el procedimiento. No, no diré sencilla, pero hay que saber lo que uno está haciendo. Lo siguiente que haremos es calcular los momentos torsionales, que no es más que una simple multiplicación. Entonces, si yo tengo el cortante, este cortante 56, 58 y 56, estos cortantes son los cortantes que yo obtuve a partir del análisis de descargas laterales equivalentes. Entonces, esto tendría que estar en el ejemplo 3. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está esto. Si estamos hablando de que estamos en el entrepiso en el 4, estos son los valores 56, 58 y 56. No voy a tomar el cortante en la base, sino la cortante del piso en referencia, el piso que estoy estudiando. Entonces de ahí salen estos valores. He visto bastante ya. Y bueno, multiplicándolo por la excentricidad, que incluye la excentricidad accidental, ¿no? Esto me va a dar estos momentos torsionales. Entonces ya tengo el momento y ya tengo las rigideces. Estas dos cosas me van a ayudar a calcular los cortantes puros y los cortantes torsionales de cada uno de los pórticos. ¿Ok? Entonces, este es el cortante puro, ¿no? Que yo voy a reemplazar los valores. Estas rigideces yo las conozco, acuérdense. Entonces tendré que la suma total de las rigideces es 0,63. Esto lo oye, acuérdense, aquí. Eh, ese 56, 58 es el cortante, la verdad. 56, 58 es las. Sí, debería ser el cortante, pero. Ah, sí, perdón, es este, estoy confundido, estaba viendo estos valores. 56, 58 es el cortante Bx y esta vendría a ser la rigidez. Ahora, lo dejo en función, lo dejo así, en esta función, porque simplemente lo que tendré que hacer es reemplazar para la rigidez que corresponda para hallar el valor total, el final. ¿Ok? Y bueno, para la otra dirección es la misma historia, lo mismo, exactamente lo mismo, y me toma acá 17 KI sobre E. Eh, Acuérdense que esta E se va a eliminar porque aquí también está la función de E, por lo que igual tengo que dejarla porque, bueno, pues así es. Y luego hago o calculo los cortantes que no son puros, sino cortantes por momentos torsionales.
Entonces por eso que tengo esta fórmula, estos momentos de aquí. Y bueno, simplemente reemplazo. Y esto me va a quedar, bueno, 90 que me dio y 53,2. Los valores tendría que yo reemplazarlos. Y P aún no lo he calculado. Y Y T tampoco. Y esto va a variar dependiendo de la posición. Entonces estos valores que están en función de subíndice I, los dejo ahí como que pendientes para cuando ya aplique la tabla, que también tendré que llevar una tabla. Y el IP ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, estos son los valores anteriores. Simplemente estoy poniendo nuevamente en C diapositiva. Ok. Pero ahora el valor de la inercia polar, que era esta fórmula, voy a tener que hallarlo. Entonces, esta es la sumatoria de todas estas rigideces por estas distancias. Y esto va a tener que hallarse, a ver, y esto va a tener que hacerse mediante una tabla. A ver, creo que no está la tabla. Tendré que hallar una tablita también, similar a esta, donde me permita hallar este, estos valores de aquí finales. Acuérdense que es una sumatoria. Todas las rigideces respecto a la distancia o respecto a un punto de referencia. Entonces esto me da 290,3 toneladas. Yo creo que está aquí tal vez. Sí, sí está. Ah, sí está aquí. Aquí también lo hay. Ya vamos a hacerlo. ¿Ok? Entonces bien. Ok, entonces ya ahorita vamos a ver cómo se puede hallar este valor en tablas para que lo tengan tabulado y ya sepan cómo se hace el procedimiento. Aquí este es como el resumen, el final, el resultado final, pero lo puedo hacer en tablas también. Entonces, bueno, hallando, eh, esta es la inercia polar, ¿no? Entonces vamos haciendo la tabla, ¿no? Entonces vamos haciendo en este caso por el eje Y, ¿no? Que en este caso tenemos los pórticos numerados con 1, 2, 3, 4, ¿no? Este debería ser A, B, C y D, pero bueno, le puse 1, 2, 3, 4 aquí. Debería cambiarle. Las rigideces son, ya las hallé, 0,14, 0,14, 0,14, 0,21. Las distancias son 13, 8, 4, 0, ¿ya? Y esto es lo mismo que hice al principio cuando hallé el centro de rotación. Entonces, esto es lo primero que podría hacer en esta tabla ya general. Y acuérdense, ¿no? 3,5 dividido por 0, no, perdón. Sí, 3,5 dividido por 0,63, eso me da la excentricidad, que no es más que esta fórmula. Lo puedo hacer en esta tabla ya general, donde ya calculo todo. Entonces, reemplazando en esta fórmula, la de aquí, 90 por K y X por E, dividido por E, perdón. Acuérdense, este es el único valor que no sé, que me faltaba reemplazar. Yo puedo obtener este resultado de aquí. Y este vendría a ser el cortante por E, por eso le he puesto un color diferente. Este es el B y X prima, que sumando todo tiene que darme el cortante total que he utilizado, ¿no? Que sería en este caso 56, 58. ¿Ok? Bien, ahora vamos hallando Y y T. Y y T, acuérdense que era la diferencia entre el, el lugar donde se encuentra el pórtico ubicado, Y, menos el centro de torsión o de rotas, o de torsión o de rotación o de rigidez, como lo quieran llamar. Entonces, el centro de torsión o de rotación está en el punto 5,56. Entonces, eh, y los pórticos va a depender de dónde se encuentren, ¿no? Entonces, acuérdense, no, vamos acá. 5,56, ¿no? Este es el centro de torsiones. Y las distancias que voy a utilizar van a ser estas distancias que van desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Entonces, vamos viendo. Entonces, este valor vendría a ser igual a 13 menos 5,56 y esto me da 7,44. Este valor es 8 menos 5,56 y esto me da 2,44. 4 menos este valor está bien, puede dar negativo. En este caso da negativo 1,56 y este es un 5,56 negativo. Eh, Multiplicando xt, x y x, perdón, k y x por y y t, este valor con este valor,
Esto va a dar 1,04, 0,34 y estos dos valores negativos. Y si yo hallo al cuadrado, ¿no? K y X por este valor al cuadrado, ya el signo negativo se iría. Todo esto me da positivo y esto me da 15,42. Entonces, en esta fórmula de aquí, estas sumatorias, ¿sí ven? K y X y Y T, K y X y Y T, esto al cuadrado, la sumatoria, me da 15,42. Esta es la primera componente. En la tabla que está abajo, que hace la dirección perpendicular, el valor da 2,7492. Entonces ahí es cuando yo sumo estos dos valores y esto me da el momento polar de inercia final definitivo. Entonces lo pueden hallar también en esta tabla. También este método también tiene que ser ordenados y metódicos para que hagan las cosas bien, para que les den los resultados eh, correctos. Entonces finalmente, cuando ya quiero hallar la torsión debido la a la torsión, perdón, el cortante debido a la torsión, entonces tendré que aplicar esta fórmula de aquí. K y X por Y y T dividido por AP. K y X por Y y T, o sea, 1,04 dividido por para 290. Acuérdense que esto tiene que tener las unidades correctas. Multiplicado por 90. Esto me da 0,32. A ver, sí, este de aquí. Este dividido por este. Acuérdense que estos valores dan negativos a veces. Entonces esto me puede dar negativo el resultado final y me da negativo de hecho. Entonces esto haciendo todo ese cálculo, ¿ok? También existirán estas fuerzas que vendrán porque en los pórticos en el eje X divido el sismo en Y. Acuérdense que es esta fórmula que tengo aquí. La verdad que esto es bien confuso cuando explicar. Esta fórmula. Lo único que va a cambiar es que voy a poner el momento en, en Y en vez del momento en X, por ejemplo. Pero bueno, haciendo ese cálculo, me dan estos valores que también van a ser positivos y negativos. Entonces ya finalmente cuando yo sumo eh, las dos componentes de B' y X y B2' y X, o sea, 12,57 más 0,32, este me va a dar 12,90. 12,57 y 0,11 me va a dar 2,68 y así. Entonces, esta suma tiene que darme igual a la suma total. ¿Y qué es lo que sucede? Que como hay una torsión, hay unos pórticos que van a estar van a sumar cortante, mientras que otros van a restar cortante. Entonces, la suma de estos valores de aquí tiene que darme igual a cero. Por eso es que cuando yo sumo estos dos y luego hago la sumatoria final, me va a dar 56,58, que es igual al cortante puro. Pero igual es importante hacer esto porque eh, uno necesita incorporar estas fuerzas adicionales para tener fuerzas más realistas en los pórticos o en los muros o el sistema lateral de carga respecto al eje que estamos analizando. ¿Ok? Eh, y bueno, estas fuerzas adicionales en X, esto simplemente vendría a ser este valor de aquí y esto me tiene que dar cero. Porque como les decía, es una rotación, entonces unas fuerzas son positivas y otras negativas. Si hacemos una sumatoria de fuerzas, esto tiene que darme igual a cero. Entonces, no voy a hacer el procedimiento de abajo, pero es el mismo. Es básicamente el mismo, exactamente el mismo procedimiento, donde se sigue exactamente lo mismo. Entonces, así es como se van a distribuir las fuerzas por pórtico. Un pórtico va a tomar 12,9, otro va a tomar 12,68, el otro 12,51 y otro 18,5. Ahora, este pórtico toma más fuerza, o más, sí, fuerza lateral sísmica que estos otros tres pórticos. A pesar de que yo le estoy restando aquí este valor que es por fuerza, estos valores como ustedes pueden ver son pequeños en comparación con estos valores que son mucho más grandes. Pero bueno, aún con eso, restando, este valor me da como el valor más grande. Ahora, ¿por qué es eso?
Eso se debe a que este es el pórtico más rígido. Si ustedes ven acá, vamos viendo los pórticos. Si ven el pórtico, este sería este pórtico, ¿no? Este eje 4. Si ustedes ven, a pesar de que las columnas son iguales, para ambos pórticos, estas vigas son más grandes. Estas vigas de 750 centímetros de altura. Bueno, no, pero milímetros de altura. En comparación con 600. Entonces tiene 15 centímetros más. Entonces, al tener una altura mayor, este pórtico se vuelve más rígido. Entonces, por eso es que ese pórtico absorbe, en este caso, mayor fuerza lateral, porque es más rígido por tener mayores secciones transversales de vigas. Y lo mismo sucede para la otra dirección, ya viendo el resultado final, donde yo tengo que los muros de hormigón son los que más van a absorber fuerza y tiene muchísimo sentido porque son los más rígidos. Entonces, donde la mayor rigidez atrae mayores fuerzas y esto se ve reflejado en los cálculos finales que tenemos aquí, que tienen que estar en equilibrio, como les decía, ¿no? Ahora, bueno, para ya terminar esto, ajá, hasta aquí nomás voy a quedarme. Bueno, los pórticos más alejados del centro de rigidez experimentan un cortante mayor, el que reciben los más cercanos al centro de rigidez. Entonces, si vemos, vamos a ver esto lo que quiere decir es lo siguiente. Aquí está el centro de rigidez, ¿no? Al estar aquí el centro de rigidez, quiere decir que estos pórticos tienden a tener una mayor rigidez. Está, o sea, se ha movido el centro de rigidez hacia donde existe la mayor rigidez. Quiere decir que al ser más rígidos, estos pórticos van a absorber mayores fuerzas. Entonces, a eso se refiere. Tiene sentido, ¿no? Ok, bueno, siguiente. Cuando usamos el programa SAP 2000, no hay necesidad de escribir horizontalmente la fuerza sísmica. Entonces, cuando ustedes hagan su proyecto, no se preocupen por todo este cálculo que hemos hecho. Ya el programa, al hacer un análisis estructural, se los hace, el análisis estructural de la edificación en 3D, se los hace de forma teórica eh, precisa. Entonces, no, estos son métodos aproximados para hacerlo a mano, como los vemos aquí, pero así como el método del pórtico, que el método del pórtico es un método que me aproxima estas fuerzas para poder hacer estos métodos a mano y tener un resultado aproximado en caso de que me tome mucho tiempo hacer un modelo estructural o que no tenga acceso a un software. Bien, todas las fuerzas sísmicas se aplican en el centro de masas y se moverán la misma cantidad a una distancia 0.05 L para el sismo en X, perdón, en el eje Y, y una distancia 0.05 L para el sismo en X. Ese es el cortante accidental. Perdón, la excentricidad accidental que les había mencionado. Bueno, cuando las fuerzas del sismo son aplicadas de manera simultánea en dos direcciones ortogonales, la excentricidad requerida del 5% del centro de masa no necesitará aplicarse en varias secciones ortogonales al mismo tiempo. Esta excentricidad se aplicará solo en la dirección en la que se produzca el mayor esfuerzo. A ver, déjame leer esto. Ya. Bueno, creo que con eso creo que tengo que avanzar a la siguiente diapositiva también. A esto es a lo que se refiere. O sea, a fin de considerar la posibilidad del centro del sismo actuando en dos direcciones, se deben ingresar las fuerzas sísmicas mediante dos estados de carga según el AC7 y la NEC. Entonces, si yo, lo que sucederá es que, a ver, esto es algo importante también, y esto tienen que incluirlo en su modelo estructural. Si yo tengo un sismo, ¿no? Que viene en la dirección X, ¿no? Yo voy a tener el 100% de esta fuerza que va a estar en esta dirección y yo voy a tener una excentricidad del 5%. Entonces esto va a producir una torsión adicional que tengo que considerar porque el código me lo requiere. Sin embargo, el sismo, el terremoto, cuando ocurre, viene en todas las direcciones, como les he mencionado. Entonces, eh, uno considera la fuerza máxima en una dirección, eso es lo que uno hace, la máxima fuerza en una cierta dirección. Sin embargo, cuando no es probable de que
es poco probable de que el máximo en una dirección específica coincida con el máximo en la dirección perpendicular. Entonces, los dos valores máximos no van a ocurrir a la misma vez, sino que va a haber un máximo y se estima aproximadamente que en la dirección perpendicular, cuando ocurre un máximo, la fuerza en la dirección perpendicular va a ser aproximadamente un 30% de la fuerza máxima en esa dirección. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando dice que igual considera un 5%. Solamente el 5% va a ser para la dirección donde la fuerza es máxima y en el caso de Y no necesito incluir ese 5%. Y lo mismo ocurre cuando tengo el sismo en Y. Voy a considerar el 100% en esta dirección y para ese 100% sí voy a considerar una excentricidad, pero para el 30% de la dirección perpendicular no necesito considerar una excentricidad adicional. A eso se refiere con esa última parte que menciono. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así es como se distribuyen las fuerzas laterales de forma horizontal, o sea, para cuánto cada pórtico va a absorber de fuerza. ¿Ok? Entonces, no sé, la presentación no tiene ninguna pregunta, no hay nadie aquí. Pero bueno, espero que vean esta clase y que entiendan lo que les estoy dando, eh, para que eventualmente les mandaré una tarea sobre esto para que la realicen y bueno, pues estén preparados para si viene un tema así en el examen lo puedan hacer bien. ¿Ok? Acuérdense que tienen una tarea para el siguiente miércoles de la siguiente semana y el lunes de la siguiente semana ya vamos a tener una clase normal y ya de ahí en adelante ya no voy a estar viajando, sino que voy a estar en California de nuevo y vamos a tener clases los días y la hora que correspondan. ¿Ok? Acuérdense de lo que les dije, el proyecto lo pueden subir porque me metí un error y no lo publiqué. Ahora tienen hasta el día miércoles, o sea, mañana, para subir el proyecto el 20% de la nota del proyecto, porque recibí algunos correos de ustedes y ahí me di cuenta que no lo había hecho correctamente. Bien, entonces más tarde tal vez tengan sus notas del examen para que las revisen y espero que no haya ningún problema, no haya reclamos. Si es que hay reclamos porque sumé mal algo, les califiqué mal, me pueden escribir y ahí vemos qué ha sucedido. Ok, bueno, entonces hasta ahí la clase.